finalmente revisaremos evaluación del dolor. Como os he explicado previamente, el dolor es uno de los principales motivos de consulta, tanto en atención primaria como en los consultorios de atención especializada. Al consultorio de dolor van a acudir pacientes que han sido tratados previamente por múltiples especialistas sin alivio importante y por eso recurren con múltiples visitas en realidad. Son pacientes que en general están insatisfechos con la atención médica recibida, se sienten incomprendidos y desesperados. En la primera visita es importantísimo, más que nunca en esta primera visita, sentir empatía por el paciente y crear un vínculo de confianza con el paciente y ojalá con los familiares si es que lo estuvieran acompañando. Es importante creer lo que dice el paciente, permitiendo que cuente su propia historia con sus propias palabras. En la valoración clínica del dolor, la anamnesis y la exploración física van a ser las piedras angulares para establecer un diagnóstico que nos permita un enfoque terapéutico adecuado. El uso de formularios estandarizados va a permitir seguir una consulta más ordenada, sin olvidarnos de preguntas clave y centrándonos en aspectos relevantes. Es de mucha importancia para los médicos para menos experimentados, digámoslo así, contar con formularios prediseñados. La primera consulta de la unidad de dolor debe realizarse sin prisa, permitiendo que el paciente se exprese tomándose su tiempo, empleando un lenguaje sencillo y comprensible y en un ambiente tranquilo que preserve, por supuesto, su dignidad y su intimidad. En esta anamnesis inicial debemos rescatar información fundamental como el motivo de consulta, es decir, qué le duele, antecedentes personales, la localización del dolor, el inicio, la duración, las características del dolor. ¿Sí? En las características del dolor, permitirle que él explique con sus propias palabras y luego tratar de objetivar la característica en cuanto a intensidad del dolor con distintos cuestionarios dependiendo de las características del dolor. Será un cuestionario de N4 para dolor neuropático, serán los cuestionarios y multidimensionales que nos van a ayudar a averiguar sobre la intensidad de la escala visual analógica en reposo, en movimiento, síntomas asociados, factores que lo alivian o lo aumentan, escalas multidimensionales como el test de Latinen para dolor neuropático. Luego procederemos con una exploración física minuciosa, estudios complementarios y además anotar qué tipo de analgésicos y tratamiento complementario o alternativo hubiera recibido el paciente hasta la fecha. ¿Qué efectos secundarios al tratamiento previo presentó, como náuseas, vómitos, estreñimiento, mareos, somnolencia, problemas dérmicos con los parches, el juicio clínico de su problema a la fecha, plantear un plan terapéutico y las observaciones con él y con la familia. Es importante también detectar banderas rojas en esta primera visita, ¿sí? Dependiendo del tipo de dolor que el paciente refiera, van a haber una serie de criterios, pero como ejemplo les muestro estas banderas rojas que nosotros evaluamos al momento de evaluar un paciente con lumbago o dolor de espalda bajo crónico. ¿Sí? Los criterios de gravedad se consideran aquellos asociados a fracturas patológicas o secundarios a aplastamientos por osteoporosis a nivel lumbar, neoplasias, abscesos espinales, aneurismas abdominales. ¿Cuáles son estas banderas rojas? Edades extremas de la vida, menores de 20 años o más de 55, historia reciente de caída, trauma, golpe, un dolor constante que empeora con el tiempo y no cede en el reposo, una historia previa o familiar de cáncer, fiebre reciente, uso prolongado de corticoides o inmunosupresión, ¿sí? Con quimioterapéuticos o citostáticos, uso de drogas ilegales endovenosas como heroína e infección bacteriana previa,
paciente con malestar general que no mejora con medidas convencionales, pérdida de peso inexplicable en los últimos meses, síntomas neurológicos graves y progresivos como parálisis motora, pie caído, pérdida de control de esfínteres, anestesia en silla de montar, deformidad estructural evidente de la columna vertebral, dolor sacro, masa abdominal presente o disminución de los pulsos distales. Y también debemos aprender a reconocer lo que son banderas amarillas, que nos alertan en pacientes especiales y particulares a reconocer aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de cronificación en sus dolores, como son aquellos pacientes que consideran que el dolor y la actividad han resultado nocivos en su vida, este dolor ha afectado su descanso nocturno, la actitud pasiva hacia el tratamiento, no quieren ser parte, no forman parte ni generan modificación de hábitos para controlar su problema. Son pacientes en reposo absoluto prolongado y que han retirado sus actividades habituales, con estado anímico depresivo permanente, ansiosos, irritables, con episodios previos, insatisfacción laboral, esto es muy importante, litigio judicial en marcha que puede generar una sospecha de ganancia secundaria, abuso de tóxicos previos, drogas ilícitas, historia de abuso sexual previo, soporte familiar inadecuado y expectativas del paciente. ¿Sí? Malas expectativas del paciente y alguna sospecha de ganancia secundaria. ¿Cuáles van a ser los métodos de evaluación que vamos a utilizar al momento de calificar las características y la intensidad del dolor del paciente? Como vemos en esta tabla, hay diferente tipo de escalas, ya que el dolor es una experiencia subjetiva, es propio del paciente y lo describe ya sea de forma verbal o escrita para poder hacernos llegar su interpretación de la intensidad del dolor. Entonces, existe diferente tipo de escalas para poder calificar este dolor. Y tenemos las escalas unidimensionales y las multidimensionales. Las escalas unidimensionales solo consideran las variaciones cuantitativas del dolor, mientras que las multidimensionales toman en cuenta signos fisiológicos como la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, la facies del paciente y componentes cognitivo-conductuales, ¿sí? Existen 3 escalas unidimensionales que después de varios estudios han sido validadas, como vemos acá, en primera instancia, la escala visual analógica o EVA, ¿sí? La escala verbal analógica EVERA y la escala numérica analógica ENA. Las escalas unidimensionales son universales. Son prácticas, útiles, fáciles de usar y son reproducibles. Hasta el momento se podría decir que es imposible obtener una medición objetiva del dolor, pues no se ha determinado un parámetro fisiológico que únicamente se altere con el dolor. El dolor es capaz de ser medido con cualquiera de las escalas que hemos mencionado, pues existe correlación entre ellas. ¿Sí? Solo cuantifican la intensidad del dolor. Las ventajas tienen una alta sensibilidad en la medición del dolor y en los cambios de la intensidad del dolor según la efectividad del tratamiento. Son sencillas de realizar en la consulta de forma rutinaria y fácilmente comprensibles para todo tipo de pacientes. ¿Qué inconvenientes presentan? No valoran otros aspectos del dolor como aspectos emocionales o conductuales. Es habitual que la escala visual analógica esté numerada, como vemos acá, del 0 al 10, al menos en su reverso para facilitar su registro, por lo que es práctica común denominar indistintamente la escala visual analógica y la escala ENA o escala numérica analógica. Luego tenemos la escala simbólica de intensidad del dolor. Se sustituyen definiciones o puntuación numérica por símbolos que son útiles en niños y en personal de bajo nivel cultural y con dificultades para expresarse. Y es así que tenemos en esta escala sin dolor, carita feliz, poco dolor, dolor moderado, dolor fuerte, muy fuerte y dolor intratable en color rojo intenso.
Bueno, aquí tenemos otro tipo de escala, el test de Latinen, que se utiliza para valorar dolor neuropático, donde se valoran como una escala multidimensional otro tipo de aspectos, como son no solo la intensidad, sino la frecuencia, el consumo de analgésicos, la discapacidad, horas de sueño. Y se va puntuando del 1 al 4, como vemos acá en algunos casos, o del 1 al 3 más 1. Vemos en intensidad del dolor, ligero, molesto, intenso, insoportable, frecuencia del dolor raro, frecuente, muy frecuente, continuo, consumo de analgésicos ocasional, regular, regular, muchos, muchísimos, incapacidad ligera, moderada, necesita ayuda y total discapacidad. Horas de sueño normal, despierta alguna vez, despierta varias veces, insomnio constante y utiliza sedantes. Todo esto se califica, se suma y se obtiene un valor que nos permite analizar la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento. El diagnóstico del dolor neuropático es de por sí complicado, porque frecuentemente se presenta solapado con otros tipos de dolor y sus síntomas son de comprensión difícil para el paciente, que también puede presentar dificultad para expresar las características de su dolor. Por eso es de gran utilidad utilizar una escala de valoración específica para dolor neuropático sin que estas escalas sustituyan a una adecuada exploración por parte de su doctor, por supuesto. ¿Cuáles son estas escalas empleadas para evaluación de dolor neuropático? Tenemos en primera instancia la escala de Lanz, que vemos aquí a la izquierda. Lanz significa Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs, traducido como una valoración de Leeds de síntomas y signos neuropáticos, y el cuestionario para dolor neuropático de DN4 que vemos aquí a la derecha, que consisten ambas básicamente en combinar descripciones verbales realizadas por el paciente de síntomas característicos de su dolor neuropático asociados a varios signos de exploración física que puntuados nos dan un valor factible y medible para poder evaluar sobre todo el tratamiento que vayamos a iniciar en estos pacientes. Con respecto a la historia clínica y la exploración física, son fundamentales, dijimos, para indagar la causa del dolor, sobre todo para determinar la gravedad de la afección. Son indispensables para decidir si hay necesidad de realizar pruebas diagnósticas adicionales, como resonancia magnética, por ejemplo, o una electromiografía. Y en caso de realizar esas pruebas, determinar el valor de los resultados. ¿Sí? Es la concordancia de esos resultados con los del interrogatorio y la exploración física la que determina el verdadero significado de toda esta evaluación. Aquí tenemos otro tipo de tablas que nos ayudan a valorar otros tipos de dolores. Es solo para presentarles algunos ejemplos de algunas escalas que nos ayudan a valorar, por ejemplo, aquí dolor facetario lumbar, dolor radicular, dolor sacroiliaco, dolor discogénico lumbar, que vamos a llevar en otro tema. En cuanto a la anamnesis, se recogerán datos con preguntas claves como ¿cuáles, por ejemplo? ¿Cuál es la frecuencia del dolor? ¿Cómo es la cronología del dolor? ¿Es más frecuente en la mañana, en la noche, en reposo, en movimiento, es continuo, intermitente? Tiempo de aparición y evolución del dolor, ¿dónde se localiza? ¿Se irradia? ¿Cómo lo define? ¿Se podría mencionar alguna caracterización particular de su dolor? ¿Es penetrante, punzante, opresivo? ¿Con qué se alivia? ¿Con qué empeora? La historia familiar de otros casos de dolor. ¿Existen síntomas acompañantes? ¿Hay factores que lo modifican? Movimientos, reposo, calor, frío, medicación. Es importante averiguar cada uno de estos datos. Y en la exploración física, bueno, hacer como cualquier exploración física, inicialmente una general y otra neurológica, por supuesto. En la general, una inspección completa, palpación, auscultación, movilidad articular y evaluación de rangos de movimiento y signos inflamatorios. Y en la exploración neurológica valorar muchos factores, pero que nos van a denotar si es que hay algún compromiso en la fuerza, en la sensibilidad táctil, vibratoria, térmica o una alteración en los reflejos osteotendinosos. ¿Cuáles son las reglas mnemotécnicas que quiero que aprendamos de aquí en adelante para evaluar o hacer una historia clínica de dolor?
Tenemos aquí el mnemotécnico Alicia Universal, que evalúa en palabras mágicas, Alicia, la aparición del dolor, cuándo, cómo, dónde, por qué apareció su dolor, la localización en dermatomas, en un gráfico dermatomérico que me ayuda a evaluar las metámeras comprometidas, la irradiación, las características de su dolor, la intensidad, ¿sí?, con las diferentes escalas unidimensionales y factores aliviantes o agravantes. Con esta otra regla mnemotécnica, la pequeña rosa tutor también nos ayuda de alguna manera, de otra forma, digamos, averiguar de otra forma no tan ordenada como la anterior, la localización, qué lo provoca, qué lo alivia, la calidad, la radiación, la severidad, la temporalidad, el tratamiento actual con fármacos, dosis, intervalos, eficacia, efectos secundarios y la repercusión funcional y social que en el test de Alicia no se logran valorar. Entonces, Alicia y la pequeña rosa tutor nos ayudan a hacer con estos mnemotécnicos una evaluación más organizada. Aquí, en este otro mnemotécnico en inglés, Colder, nos ayuda también, Colder, a poder valorar de manera ordenada nuestra ficha evaluativa, características del dolor, quemante, agudo, opresivo, cuándo empezó de repente, gradualmente, cuándo, la localización, dónde duele. Es imprescindible hacer marcar en un diagrama metamérico al paciente la localización precisa y la irradiación, la duración, si es constante o intermitente y por cuánto tiempo, la exacerbación, los factores que hacen que el dolor empeore, los factores que mejoran su dolor, la radiación en cuanto a la expansión de la localización del dolor desde su origen. En cuanto a los componentes, intensidad, utilizando las escalas unidimensionales del 0 al 10, la calidad, los eventos que se utilizan para poder aliviarlo, las variaciones, patrones, ¿sí?, los efectos a nivel de las actividades cotidianas, en el sueño, en el apetito, en la concentración, en la escolaridad, en el trabajo, conducción, caminata y en el cuidado personal. Y síntomas asociados como son marea, náuseas, vómitos, diarrea que pudieran presentarse. ¿Qué pruebas complementarias puedo solicitar a mi paciente con dolor crónico? Laboratoriales, de imagen, radiología simple, gammagrafía ósea, tomografía axial computada, resonancia magnética nuclear, termografía, sospecha de síndrome doloroso regional complejo, electromiografía, cuando se sospecha alguna radiculopatía distal y otro tipo de pruebas que nos pueden ayudar a objetivizar nuestra evaluación. Terapéutica, bueno, hay muchos esquemas, pero la escalera de la Organización Mundial de la Salud, que ha sido modificada y propuesta con 4 y 5 escalones, según el doctor Plancarte. En esta propuesta se puede ver que en una primera fase, cuando el dolor es leve de 0 a 2, se califica como leve en la escala analógica visual, se puede iniciar un analgésico menor, un analgésico no opioide y dependiendo de las características del dolor, un adyuvante. Que si persiste o aumenta y sube de nivel de 2 a 4 y se convierte en moderado, podemos adicionar al opioide débil, podemos adicionar más bien al analgésico no opioide y al adyuvante un opioide débil. Que si persiste y aumenta y se convierte, está en una escala de valoración numérica del 4 a 6 entre moderadamente severo a severo, podríamos adicionar al no opioide más adyuvante un opioide potente o algún bloqueo nervioso periférico o algún bloqueo intraespinal o neuroaxial. Si este aumenta o persiste, pasamos al rango de dolor muy severo entre 6 y 8, podríamos adicionar un bloqueo intraespinal
o estimulación eléctrica de cordones medulares, por ejemplo, radiofrecuencia. Hay algunas otras estrategias que se pueden implementar. Si no se resuelve con todo esto y el dolor es muy excruciante, muy intenso, se puede plantear algún bloqueo neurolítico, terapia implantable y bombas, esta terapia implantable que puede ir de la mano de bombas implantables, intratecales, con la administración de opioides más anestésicos locales y analgésicos coadyuvantes del grupo de los alfa-2 adrenérgicos tipo clonidina, dexmedetomidina en una infusión continua. Si es que no cede, se podría considerar una estimulación cerebral profunda o una hipofisectomía en un nivel superior cuando el dolor se considera intratable. Aquí no hemos mencionado la terapia neuromoduladora a nivel del asta dorsal de la médula espinal, a nivel de los cordones posteriores, lo que se denomina y se conoce como marcapasos de dolor. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente la escalera de la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo principal cuando fue diseñada era ayudar a controlar el dolor relacionado con el cáncer o dolor oncológico, y también se ha utilizado a partir de entonces para afecciones dolorosas crónicas y en algunos casos agudas por la severidad del dolor. La idea de que los pacientes con dolor leve comiencen con el primer escalón y cuando el dolor es más severo o no responden a los escalones más bajos, van a utilizar otro tipo de estrategias hasta que el dolor se controle adecuadamente. Hay 3 pasos entonces. Paso 1, medicamentos no opioides, por ejemplo, paracetamol, AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Paso 2, opioides débiles como la codeína, el tramadol. Tienen múltiples mecanismos de acción, incluidos inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina y un agonista de los receptores opioides mu. En la escalera 3 o paso 3, opioides fuertes como la morfina, la oxicodona, el tapentadol, el fentanil, la buprenorfina, la metadona podrían ser algunas opciones. Se pueden combinar otros medicamentos con la escalera analgésica para obtener un efecto adicional a lo que se llaman coadyuvantes o usarse por separado para controlar el dolor de tipo neuropático. ¿Cuáles son? La amitriptilina como un antidepresivo tricíclico, la duloxetina como un antidepresivo dual, inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, la gabapentina como un anticonvulsivante, la pregabalina como también un anticonvulsivante, las cremas de capsaicina de uso tópico, derivadas de ají picante para control de dolor neuropático a nivel metamérico bien localizado, que podrían coadyuvar a mejorar esta severidad del dolor. Y aquí nuevamente podemos ver en estas escalas unidimensionales numéricas, visuales analógicas y de caracterización, si el paciente no tiene dolor, al dolor muy intenso, cómo se va haciendo esa escalada de medicación. A lo que se propuso, saltar de las escaleras hacia el ascensor analgésico, que lo que propone es evitar pasar de escalón a escalón y subir directamente desde un dolor inicial o desde una primera, es decir, no tener que pasar por todos los escalones para poder encontrar el alivio en una alternativa de bloqueo regional, por ejemplo, y se puede utilizar y apretar el botón 4 o 5 directamente para poder aliviar rápidamente el dolor con otras estrategias invasivas o mínimamente invasivas para evitar los efectos secundarios de un ascenso rápido de la medicación farmacológica. ¿Sí? Nuevamente aquí el ascensor analgésico leve, analgésicos no opioides, AINES, paracetamol, metamizol. Moderado, tramadol, codeína, tramadol más paracetamol, codeína más paracetamol. En el 3, intenso, opioides potentes, morfina, buprenorfina, fentanil, oxicodona, hidromorfona, tapentadol. Y en severo, unidades especializadas de dolor. Para el dolor neuropático hemos dicho que vamos a adicionar algunas alternativas tópicas, además de los fármacos orales, neuromoduladores, anticonvulsivantes o bloqueos nerviosos.
y se pueden utilizar también sistemas de estimulación de cordones medulares, fármacos intraespinales con bombas intratecales y técnicas ablativas neurolíticas. Hay que evaluar cuidadosamente al paciente antes de ofrecer una técnica intervencionista, por supuesto. ¿Sí? Y por eso nosotros reflexionamos hacia el uso racional de las técnicas intervencionistas en el tratamiento del dolor crónico. Hay que ver qué pacientes son los candidatos correctos para poder ofrecer una buena opción y tener resultados satisfactorios. Casi para terminar, les muestro esta diapositiva en la cual se realiza la Declaración de Montreal, que postula el acceso al manejo de dolor como un derecho fundamental, el 11 de octubre del año 2004, propuesto por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que se reunieron por el Día Mundial contra el Dolor y declararon el tratamiento de dolor como un derecho humano. Para el año 2010, el Comité Directivo de la IASP elaboró un proyecto de declaración de Montreal que fue aprobado por el Consejo de la IASP como documento de trabajo para la Cumbre de Dolor con 84 países, con más de 250 representantes de 84 países. La Declaración de Montreal es un paso importante en el tratamiento del manejo inadecuado del dolor en todo el mundo y el objetivo es el acceso al tratamiento del dolor como derecho humano fundamental. Esto es muy importante para concientizar que hoy por hoy en nuestro medio, como en todo el mundo, el dolor crónico es una causa de discapacidad muy importante que genera varios días de ausentismo laboral y problemas funcionales en la vida cotidiana habitual. El peor dolor no es el que te mata, sino el que te quita las ganas de vivir. Entonces, este es un pequeño paréntesis de concientización para poder aprender a evaluar esta entidad clínica que no es evaluada tal vez con suficiente orden y con un protocolo correcto para poder detectar a aquellos pacientes que sufren entidades dolorosas crónicas refractarias que pueden beneficiarse de un esquema correcto de manejo.